tiene esta ciencia. No todas las ciencias tienen tantas áreas de conocimiento y hay ciencias que tienen muchísimo más que esta, ¿no? Pero la psicología pues está ahí en un término medio. Vamos a hablar de las más relevantes y de las que tienen importancia o relación con el ámbito de la seguridad. Con la psicología clínica. Esta es la rama de la psicología más común, más conocida, pero tristemente, desde mi perspectiva, la que está peor aplicada. ¿A qué me refiero? ¿Por qué lo digo? Bueno, el psicólogo clínico es aquel profesional en psicología capaz o capacitado para ayudarnos justamente pues a enfrentar esos problemas que afectan nuestra salud mental. Se hace, pues bueno, es el profesional con el que cuando queremos ir al psicólogo, pues vamos, ¿no? Sin embargo, denme un segundo. Ah, no, ya me he acordado. Sin embargo, en nuestro país, perdón, gracias, es que era un cliente. Les decía entonces, ¿no? Es la rama más común, pero en la que menos están calificados nuestros psicólogos. La mayoría de las personas, ¿no? Piensa que, bueno, pues ya estudiaste psicología, pues ya puedes dar terapia. Sin embargo, no es así. La psicología clínica es un área de especialidad, por lo tanto requiere estudios superiores a los de la licenciatura. El psicólogo clínico debe de cubrir ciertos requisitos que marca la SEP, la Secretaría de Salud, para poder operar un consultorio. Entre tantos requisitos, bueno, les piden primero que nada que ellos como psicólogos lleven cierto tiempo de tratamiento con otro psicólogo. Yo les decía en un inicio, todos en el mundo necesitamos ir al psicólogo, sin distinción. Así como todos en el mundo necesitamos lentes, por ejemplo. Seguramente muchos no ocupan y dicen, no, yo veo re bien. Sí, probablemente ves bien. Sin embargo, para los optometristas, para los especialistas en los ojos, pues bueno, ¿no? Si nosotros vamos con ellos, nos van a decir, ah, te hace falta lentes, ¿no? Tal vez con muy poca graduación, pero los necesitas. Hablando alguna vez con un optometrista, le decía yo, bueno, ¿y cómo en un niño? ¿A poco los niños realmente necesitan lentes? Me decía, claro, desde que nacemos muchos necesitamos lentes. Decía, no lo creo, si somos ahora sí que nuevos, pues cómo voy a necesitar lentes, ¿no? Es como si me dijeras que mi carro cuando lo saco de agencia necesita hacerle una afinación mayor, pues si lo acabo de comprar, el motor es nuevecito,
trae todo de paquete, de fábrica, ¿cómo va a necesitar eso, no? Y me decía el optometrista que sí, que pues lamentablemente los humanos pues no somos perfectos, obviamente no nacemos así, y muchos de los niños que nacen ocuparían lentes desde pequeñitos. No se los ponemos porque realmente pues no los utilizan, no les serían útiles realmente porque para lo que pueden hacer, pues no lo requieren, ¿no? Y así podríamos hablar de muchas ciencias que realmente nosotros no valoramos como debe de ser, que no, a las que no recurrimos como deberíamos de hacerlo, pero que si lo hiciésemos, pues bueno, no nos permitiría tener un estatus de manera general muy positivo, ¿no? Desde ese entonces, el psicólogo clínico es un especialista que debe de ir a terapia antes de siquiera pensar abrir un consultorio. Adicional, debe de tener estudios superiores, una especialidad, una maestría en psicoterapia. Debe de tener cursos adicionales a la maestría, a la especialidad, que le permitan pues conocer, ¿no? Diversas técnicas que son útiles justamente pues para llevar, para tratar a un paciente, ¿no? Deben de tener un lugar adecuado. Quienes han ido al psicólogo, pues de repente vamos a lugares que no son los ideales, ¿no? Digo, realmente es difícil, ¿no? Yo lo pienso como profesional, yo lo vería complicado, ¿no? Aquí por donde tengo mi domicilio, por ejemplo, hay un complejo de psicólogos en una plaza comercial. Ahí es donde dan sus terapias, ahí es donde atienden a sus pacientes, ¿no? Y uno pensaría, pues está bien, ¿no? Es un espacio dedicado a ello. No, porque obviamente pues necesitamos para poder tener esa privacidad, sentirnos en confianza, etcétera, pues necesitamos estar en un lugar ajeno a distractores, a ruidos que puedan, ¿por qué no decirlo? Tal vez espantarnos o simplemente, ¿no? Pues sacarnos de quicio en algún momento, ¿no? Entonces, la Secretaría de Salud pues, es muy puntual con las características del consultorio. Yo les decía, así como este ejemplo de la plaza, seguramente han visto consultorios psicológicos que están encima o abajo, ¿no? De un billar, de un bar, que están en una avenida donde los vehículos pasan a cada minuto, que el ruido es extenuante, consultorios que están ubicados donde hay un tianguis. Y todas estas cosas, pues obviamente la Secretaría de Salud no aprecia en un consultorio y por lo tanto no les daría el permiso para operar en estas condiciones. Sin embargo, pues bueno, sabemos que nuestro país es el país del todo vale. Y pues aquí los psicólogos terminan su carrera y pues luego abren su consultorio. Ahí en su casa, rentan una accesoria y empiezan a dar terapia, ¿no? Tratar de curar personas de una manera pues, equivocada, ¿no? Sin tener la suficiente preparación, sin tener ellos ese tratamiento que es necesario, no te puede ayudar alguien que está mal, ¿no? Es como tan obvio, ¿no? Como yo lo vería si voy al nutriólogo y mi nutriólogo pesa 300 kilos, 200, pues oye, ¿cómo me vas a ayudar?
Pues si se supone que vengo a que me enseñes a comer sanamente y pues tú vete, ¿cómo estás? Pues como que sería muy difícil tomarlo en serio, ¿no? El psicólogo, insisto, aunque nosotros no le vamos a pedir, a ver, muéstrame que sí estás en terapia, ellos debiesen de cubrir todos los requisitos, ¿no? Por ética, simplemente. Pero pues no sucede, ¿no? Esta rama entonces, yo les decía, es la que nos va a ayudar a tratar esos problemas que no son tan graves, hay que decir, ¿no? Que no requieren una medicación, que no son tan disruptivos, que no son tan uh, impactantes, ¿no? Porque cuando un trastorno se convierte en una enfermedad mental, pues bueno, ¿no? Ya tenemos que ir también a un psiquiatra que pues nos va a ayudar, ¿no? En conjunto con el psicólogo, pues a ir sanando esos problemas que pues son ya bastantes graves, ¿no? ¿Que quién lo determina? Pues bueno, obviamente el psicólogo, el médico, el psiquiatra propiamente. Y no en todos los casos, pues es necesaria, ¿no? Una intervención así de importante. Pero, insisto, para poder ejercer esta rama, pues sí se necesita ese grado de expertise que la mayoría de los psicólogos, al menos los que yo he visto y con los que he platicado, no poseen. Porque además, pues bueno, ¿no? Poner un consultorio psicológico también cuesta dinero para las licencias, permisos, es algo no barato. Y no solamente es el pago, ¿no? Insisto, es tener el recurso para poder tener un consultorio como debe de ser, ¿no? Vamos a ponerlo en comparación, ¿no? Con otras profesiones, por ejemplo, los médicos, ¿no? Si hemos entrado un médico de esos de las farmacias similares o de las farmacias Guadalajara, pues vamos a ver, darnos cuenta que tienen el mobiliario mínimo indispensable para operar, ¿no? Tienen una camilla, tienen una báscula, tienen algunos instrumentos para atender emergencias básicas, tienen un lavamanos y cuentan, ¿no? Pues con material, insisto, mínimo indispensable para operar un consultorio. De hecho, pues bueno, nos dejan en nuestro conocimiento, aquí no se hace tales procedimientos, solamente los más simples, ¿no? Los que no requieren ningún tipo de implemento especial. Para los psicólogos es igual, indispensable tener cierto mobiliario acorde a la corriente que van a ocupar para sus tratamientos. Generalmente los psicólogos no ocupan un solo modelo, la mayoría ocupa el psicoanálisis, pero lo combina con alguna otra corriente. Eso haría muy difícil, ¿verdad? Pues tener un consultorio lo suficientemente equipado para tantos tipos, ¿no? De terapia que dan. Sin embargo, pues bueno, mínimo deben de cubrir con lo indispensable, ¿no? El lugar debe de ser cómodo, debe de tener ventilación, debe de tener un cierto número de focos para que den una iluminación de cierta manera. Deben de tener un lugar cómodo en el que uno se sienta a gusto, en confianza para poder trabajar. Si son psicoanalistas puros, pues deben de tener el famoso diván
Ese que sí la mayoría lo tienen todos en un silloncito ahí donde nos sientan y donde les hablamos. Pero si son conductistas, pues bueno, deben de tener juegos, porque no sé de qué otra manera llamarle, juegos, instrumentos propios para llevar a cabo justamente ejercicios enfocados en el conductismo. Y la Secretaría de Salud pues está al pendiente de esto. De hecho, no conozco un solo consultorio que cuente con estos requisitos. Seguramente los hay, seguramente si uno acude a un centro médico, pues vamos a encontrar que el psicólogo, los psicólogos que ahí trabajan, pues sí cumplen con estos requisitos, porque al final, insisto, ¿no? Trabajan acorde pues a las necesidades del sector salud. Pero de manera particular, insisto, no he conocido uno solo que tenga estas certificaciones, ¿no? Y no solo para esta terapia, ¿no? Para de cualquier tipo. Los psicólogos son como mis compañeros abogados, ahí le ponemos que somos especialistas de todo, ¿no? En nosotros no existe el término general como en los médicos, ¿no? Pues los médicos ahí te ponen médico general y pues tú sabes que es un médico que no tiene una especialidad y que le sabe de todo un poco. En los abogados no existe el término, en muchas otras profesiones como la psicología tampoco, no hay psicólogos generales. Y esto es porque, pues bueno, ¿no? Los modelos son muy laxos, las asociaciones, etcétera. De todas las profesiones menos de los médicos. Realmente los médicos han logrado que su profesión, pues sí sea respetada, que no cualquier médico ocupe o usurpe, mejor dicho, un lugar que no le corresponde. Y aún así, en este año hemos tenido varios ejemplos, ¿no? De que esto sí llega a suceder. El médico que está siendo buscado todavía, ya no me enteré si ya lo agarraron, por la muerte de unas personas, un médico que les suministraba unos sueros, que es que vitaminados, y pues la gente pues acudía, ¿no? A comprar este producto, este médico que pues bueno, ¿no? Desconozco si ostentaba alguna especialidad, pero bueno, nos vamos el año pasado de la mujer esta que en Puebla se hacía pasar por, creo que cirujana, y pues no era psiquiatra, se hacía pasar por psiquiatra y pues ni médico era, ¿no? Creo que era abogada. Te escucho, compañero. No creo que se equivocó, Sí, Brandon. maestro, buenas noches, compañeros. Ah, sí, te escucho. Sí, por ejemplo, hablando al respecto de los, ¿cómo se llaman? Los consultorios y eso de los psicólogos, pues sí, la verdad, pues sí, yo creo que sí es un poco complicado de poder tener se puede decir que un consultorio, pues bien suministrado en el aspecto de que sea un poco, pues no se escuche ruido, ¿no? Porque como comentaba usted, un decir, uno está en una terapia y de repente, pues no falta que la distracción de un carro, ruido de, no sé, una moto. Entonces, por ejemplo, también al tema que llegó a tocar de, por ejemplo, los que se hacen pasar, ¿no? Como por ejemplo, sí lo que estaba comentando de que inyectaban suero y cosas así. Uno, por ejemplo, ¿cómo se puede dar cuenta si supuestamente el título o la licencia que ellos están mostrando supuestamente es verífica? Entonces, ahí, ¿qué aspecto? Porque luego hasta muchos dicen, no, pues yo soy salido de la UNAM, yo soy salido del Politécnico, ¿no? Entonces a nosotros, pues nos queda, pues una, así como una tipo duda.
por ejemplo, a mí en mi caso, ¿cómo yo podría identificar? Por ejemplo, porque yo pertenecía al ejército. En el área que yo estuve, pues fue pues un cuerpo especial. Entonces, pues yo, a raíz de lo que pasé en un enfrentamiento, pues yo tuve terapias psicológicas, con psicólogos, obviamente, para empezar militares, para yo poder, ahora sí que se puede salir de ese shock, ¿no? Y después ya cuando yo me di de baja por medio ahora sí, por mis propios medios, pues yo me tuve que estar atendiendo, ¿no? Y con la persona que yo creo que yo llegué, pues sí, todavía me supo como que destapar todavía ciertas tapas o ciertos puntos que todavía estaban bloqueados. Pues, y por ejemplo, y esa psicóloga, pues me dijo que su consultorio o un lugar que ella tenía así como que más tranquilo, pues era su casa. Y entonces, pues yo al momento de llegar, pues sí, donde te daba, se puede decir, la terapia, pues era una zona, no se escuchaba nada de ruido, estaba ahora sí que aislada. Desde que tú entrabas al consultorio, estaba aislado de todo ruido, pero sí, yo creo que sí, es como toda carrera, ya sea médica o de X rama, que tú tengas que comprar tus propios, se puede decir, instrumentos para tu carrera, ¿no? Ese sería como que mi opinión, maestro. Gracias, Brandon. Sí, mira, digo, sabes, ¿no? Y los profesionales, llegas al médico y pues tiene ahí pegado su título, ¿no? Y también tiene ahí, pues si ha tenido cursos, pues, sus acreditaciones, han Sí, tenido, si han tenido participaciones en algún coloquio o así, pues lo tienen ahí colgado. Generalmente los psicólogos no. El lugar realmente podría ser no importante, pero sí hay por qué trabajar en otro lado, ¿no? Dices en la casa de la psicóloga y estaba todo tranquilo, muy cierto. Y a lo mejor todo el tiempo que fuiste a terapia no hubo ningún ruido, todo estaba acorde, ¿no? sí, es Pero correcto. imaginemos que entras, que te vas a hacer una cirugía y a poco entrarías a gusto si te cita el cirujano en su casa. Yo creo que no. Yo creo que sí diríamos, híjole, como que no. Sí, hay Es muy bueno y cositas aquí estoy todo, ¿no? Tengo todo. Aquí, mírame, te lo muestro, mi quirófano, pero es mi casa. Pues yo creo que sí, todos diríamos, híjole, algo me da sí, desconfianza, ¿no? ¿Por qué en su casa? ¿Por qué no tiene ese quirófano en otro lado, no? Y de la misma manera, con los psicólogos, insisto, ¿no? Y también hay que reconocer, no porque no tengan esas certificaciones son malos, ¿no? Tal vez el psicólogo o la psicóloga ya tiene 20, 30 años dando terapia, pues obviamente ya es buena, ya es experta y es lo que tú quieras. Pero pues bueno, el deber ser es que cumplan con estos requisitos que les pide la autoridad, ¿no? Los cuales pues nos cuesta trabajo verificar. Cuando no sabemos, pues obviamente más aún. Yo he buscado y no he encontrado, y esto no lo puse aquí, ¿no? Pero necesito un psicólogo especialista en niños. Muchos dicen, no, tratamos niños, parejas, a las personas individualmente. Pero pues ya que te comunicas con ellos y les pides que te digan, ¿no? Pues cuáles certificaciones tienen, como por qué se anuncian como psicólogos para niños, por ejemplo, pues no te saben decir, no tienen ninguna certificación, su contestación es que he tratado niños desde el principio, ya llevo 10 años dando terapia y la mayoría de mis pacientitos han sido niños. Está bien, ¿no? Pero eso no te hace realmente un especialista en. Es como el mecánico, pues hay mecánicos generales, ¿no? Y pues yo le llevo a mi mecánico de confianza a mi carro, pero pues de repente es algo eléctrico y pues tengo que ir con el eléctrico. Aunque mi mecánico de confianza yo sepa que a lo mejor él le hace, le quita, le pone y lo echa a andar, pues lo ideal es que vaya con un eléctrico.
No, que necesito una afinación bien, pues mejor lo llevo a un laboratorio, ¿no? Donde me laven los inyectores, a lo mejor sí mi mecánico me los retira, yo los llevo al laboratorio, para que el trabajo sea como debe de ser, ¿no? En el caso de la psicología clínica, te decía, ¿no? Pues también sería difícil preguntarle, oye, ¿tienes tú tu permiso, tu licencia de la Secretaría de Salud? ¿Dónde estudiaste, tu especialidad? Muchos psicólogos, sobre todo de escuelas particulares, en las escuelas particulares donde dan esta carrera, les venden la idea de que, mira, acaba tu licenciatura y para que no hagas tesis ni nada, estudia un año tu maestría en psicoterapia y te doy el título. Aunque no acabes la maestría y pues la mayoría dice, bueno, hago ese trámite y ya me titulan. Pero ¿qué pasa? Pues como son formaciones inconclusas, pues no tienen al menos cómo acreditar esa formación, ¿no? Muchos ni siquiera van, nada más pagan el trámite y se acabó. Y corremos el riesgo entonces de estar en manos de un profesional que no es lo suficientemente capaz para ayudarnos. ¿Cómo nos damos cuenta si no están ahí los papeles, los reconocimientos, etcétera? Pues bueno, no nada más en cuánto te cobran. Si bien es cierto que una terapia psicológica no es barata, el psicólogo que paga sus licencias, que está al corriente con todo lo que marca la ley, pues nos va a cobrar 1,200, 1,500 por una sesión. Muchos psicólogos dicen, es que si yo me ciño a lo que dice la ley, pues tendría que cobrar muy caras mis terapias, mis consultas, y pues no me las van a pagar. Y cierto es, ¿no? Pensar pagar 400, 500 pesos para que alguien me escuche hablar, pues está como que complicado, ¿no? Mi esposa me escucha hablar toda la noche y no me cobra. Y el psicólogo me cobra 500, 1,400, no sé, ¿no? Pues está complejo. Pero es uno de las señales, ¿no? Que vamos a tener, pues, para saber si tiene la suficiente preparación, sobre todo, para ayudarnos. Porque insisto, ¿no? Aunque parece sencillo, realmente la psicología es una ciencia complicada. Es una ciencia que para su expertise, pues sí requiere, ¿no? Mucho tiempo, mucha preparación, dominio de muchas técnicas, que cuesta dinero, obviamente, aprenderlas. Y bueno, para concluir esta rama, ¿no? Estas, entonces, son esos psicólogos que nos dan terapia. La psicología clínica es la rama de la psicología que se especializa, en pocas palabras, en la atención psicológica de las personas. De manera general, son esos psicólogos que vemos en su consultorio, son esos psicólogos que se anuncian en redes por todos lados. Esos son los psicólogos clínicos. Tenemos por otro lado la psicología educativa. Es una rama poco común. Es una rama de la psicología que se encarga de entender cómo el individuo aprende, por qué no lo hace, cómo puede hacerlo mejor cuando está inmerso en el entorno educativo. Esta rama de la psicología, bueno, ve que un niño por más que la maestra está con él, lo acompaña, se sienta con él para explicarle los temas,
para resolverle dudas. Que nomás el niño no aprende, ¿no? Cuando la maestra ya aplicó diversas técnicas de enseñanza, tratando pues de enfocar o de encontrar, ¿no? El estilo de aprendizaje del alumno y pues nomás no da una. Y después de realizarle ciertas pruebas, determina, se da cuenta que el menor no tiene fisiológicamente un impedimento o un mal que le impida aprender. O sea, si pues, no tiene retraso mental o no tiene algún trastorno severo como un autismo, por ejemplo, evitando o quitando esas causales y aún así no aprende, pues bueno, es momento del psicólogo educativo, ¿no? Porque el psicólogo pues lo va a estudiar desde su casa, desde cómo es afuera de la escuela, en la escuela, va a tratar de encontrar, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, en la casa sí aprende, si mamá le pone a hacer una tarea, ¿es capaz de ejecutarla? No, pues que sí. Ah, bueno, entonces no está mal de sus facultades. ¿Qué pasa? La escuela no es el problema, algo sucede en la escuela, porque ahí es donde no puede aprender. En otros lados es capaz de aprender. Ah, bueno, pues entonces el psicólogo educativo pues va a tratar de encontrar qué pasa, ¿no? A lo mejor no aprende porque le da miedo fallar, le da miedo que no pueda, le da miedo el repudio de sus compañeros y entonces eso le impide aprender, ¿no? Es tanto el miedo que bloquea su capacidad de aprender y entonces el psicólogo pues tendrá que darle terapia para ayudar a vencer esos miedos, etcétera, ¿no? No es lo mismo que un pedagogo, es una especialidad también, no muy sencilla. La mayoría de las personas no aprendemos porque no tenemos el método adecuado, no aprendemos porque desde casa no tenemos claro el por qué estudiar. Seguramente a la mayoría de aquí, ¿no? Cuando alguna vez preguntamos a nuestros padres, oye, ¿por qué tengo que ir a la escuela? Las respuestas que nos dieron es, porque es lo único que haces, porque es tu deber, porque es tu obligación, para que seas alguien en la vida, por eso tienes que ir a la escuela. Yo creo que esas cuatro son las más comunes. Y a un niño de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, el niño no entiende qué es ser alguien en la vida o algo en la vida, no entiende qué es un deber, no entiende qué es una obligación. Tal vez sí entiende, es lo único que haces, ¿no? Pero tampoco, porque por muy poco útil que sea el niño, pues tiene algún deber en su casa, mínimo levantar su plato, mínimo tender su cama. Entonces el niño dice, pues es que no es lo único que hago. Y entonces, como no nos dan una razón eficaz, no nos dan una razón lo suficientemente buena, pues entonces no podemos aprender porque no entendemos para qué lo hacemos, ¿no? Diferente sería que nuestros padres conocieran, ah, bueno, ¿qué quieres ser de grande? No, pues que quiero ser veterinario. Ah, perfecto. Al tiempo pues, sucede esta duda, oye, mamá, ¿y por qué tengo que ir a la escuela? Ah, hijo, ¿te acuerdas que quieres ser veterinario? Sí. Ah, bueno. Mira, para ser veterinario necesitas estudiar cierto número de años. Cada que acabas cierto número de años te dan un papel, ese papel pues lo vas juntando y al final presentas todos esos papelitos para entrar a la universidad. Si no tienes esos papelitos, pues no puedes entrar a la universidad. Durante todo este tiempo vas a aprender cosas que necesitas saber para poder empezar.
a estudiar para ser veterinario. Si tú no vas a la primaria, no vas a aprender que hay animales mamíferos y ovíparos y no sé, ¿no? Todos los que hay. Si no vas a la secundaria, no vas a aprender cómo es que los animales, no sé, se reproducen, no vas a entender por qué son carnívoros y omnívoros, etcétera. Si no vas a la prepa, no vas a alcanzar a comprender lo que sucede cuando el animal respira, no vas a alcanzar a comprender lo que sucede cuando el animal come algo. Y necesitas tener todos esos saberes para que tú puedas entrar a la universidad y ser veterinario. Si así no lo explicaran, tal vez tampoco alcanzaríamos a comprender al 100%. Pero creamos esa meta y sobre todo vemos ya un camino más claro, ¿no? Sí, me van a decir, profe, pues es que yo de niño quería ser bombero y terminé siendo militar. No, es cierto, ¿no? Y es real, los niños a corta edad, un día quieren ser bomberos, al otro día quieren ser payasos, al otro día policías, y diario tienen una profesión distinta. Pero también nuestros padres se influyen ahí, ¿no? Desde pequeños, bueno, no estoy diciendo vamos a imponerle a nuestros hijos lo que queremos que sean, porque tampoco va por ahí, ¿no? Pero pues bueno, en mi caso, por ejemplo, mi hija quiere ser médico, tiene 10 años, desde los 6 años a ella le llamó la atención la medicina, tengo primas que son médicos, y entonces pues ella las veía y, wow, me gusta eso que hacen, ¿qué es, papá? ¿Qué estudiaron? Y fuimos poco a poco acercándola, vimos que era lo que le gustaba, y entonces ya como padres pues seguimos por ahí, ¿no? ¿Qué quiere ser? ¿O cómo está mi doctora juguete? Y entonces ella, desde los 6 años, fue forjando esa idea de que, sí, voy a ser doctora, voy a ser doctora. Hoy en día, su visión es ser médico, ella sabe que tiene que acabar la primaria, la secundaria, la prepa y entrar a la universidad. Ya sabe por qué tiene que estudiar cada una de estas etapas. Y cuando, obviamente, uno, pues tiene por ahí un desliz, de repente un 8, pues sí, oye, hija. Ajá, y no es correcta esa enseñanza, también es por eso que no aprendemos, ¿no? Pero entonces les decía, de repente me sacó un 8, oye hija, mira, no es malo el 8, sin embargo, para que puedas quedarte en la escuela de medicina necesitas llevar calificaciones casi de 10, porque la mayoría de los que entran a estudiar ahí pues tienen esas calificaciones, entonces para poder competir necesitas tener 9 y 10, 8 no te sirven. Entonces tienes que echarle más ganas, luchar para que tengas 9 y 10 siempre, y entonces cuando llegue el momento, te sea más fácil entrar a la universidad. Está bien, papá. Bastó para que de nueva cuenta subiera sus notas, y esto es un trabajo que tenemos que ir haciendo poco a poco, ¿no? Dice Oscar, y es muy cierto, la enseñanza tradicional que está enfocada en la memorización es el modelo que tenemos en nuestro país. No nos invitan a razonar, obviamente no podemos cambiar el sistema nosotros. Este sistema es así y lo aplican así porque es el que más vende, vamos a decirlo así. Si tú te aprendes las tablas así como nos las enseñaron, hasta con la cancioncita esa de, no sé si era de Cricri o no sé, pero 2 por 1, 2, 2 por 2 son 4, y así era la canción, yo me acuerdo, me las aprendí. Y llegas a la maestra y se las recitas hasta con ritmo. Muy bien, perfecto, sí sabes matemáticas. Pasas al otro año. Y en el otro año me aprendo la del 3 de la misma manera, y en el otro la del 4, y así. Estoy memorizándome la tonada, estoy memorizando la información, pero no la estoy razonando. Por eso cuando me preguntan, ¿cuánto es 7 por 8? Mentalmente, porque pues me da pena hacerlo así evidente, empiezo 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7, hasta que llego al 7 por 8, porque nunca fui capaz, no me enseñaron.
el por qué el 7 por 8 es, ni sé, la verdad, ¿eh? No soy muy bueno para los números, pero el por qué es esa cantidad, ¿no? Y ese es el problema de nuestro sistema educativo. Sin embargo, el psicólogo educativo no trata eso, ¿no? A lo que yo quería llegar era que cuando se han eliminado esas causas y el problema persiste, es cuando entonces el psicólogo educativo entra en acción. Cuando ya vimos que no está mal el niño y que aún el sistema no ha podido con algo tan simple, pues entonces es cuando esta rama de la educación, de la psicología, perdón, entra en acción. La siguiente rama es la psicología organizacional. Esta es una rama realmente nueva, bueno, relativamente nueva, al menos en nuestro país. Apenas va abriéndose paso. Esta rama de la psicología se aplica generalmente en centros de trabajo, en escuelas. Y la finalidad de esta rama, pues, es lograr, ¿no? Que todos los integrantes de la organización puedan convivir cortésmente, puedan mejorar el ambiente de trabajo. La psicología organizacional trata de evitar los conflictos que pueden surgir. JJ, de los que pueden hacer algo te meten ideas comunistas, sí, justamente, JJ. Les decía, ¿no? Esos problemas que pueden surgir en la organización y que van a mermar en la misma, ¿no? Realmente mire, Delta dice que tiene conocimiento de psicología. Muy bien, compañero. ¿Estudió usted psicología algunos semestres o cómo le hace? No creo que ya ni está. Pero les decía entonces, ¿no? Esta psicología organizacional trata de evitar esos conflictos que le van a mermar a la organización. Es común que donde mucha gente está junta, se relaciona constantemente, todos los días, pues surjan conflictos. Que la gente, pues obviamente, no sea capaz de ejercer la tolerancia, por ejemplo, ¿no? Que la gente no sea capaz de entender que no todo gira en torno a la persona. Y esto pues va a traer roces con sus compañeros o con al menos uno, y obviamente cuando empieza a suceder esto, pues la organización empieza a funcionar, ¿no? Cuando en la empresa los de ventas no se llevan con los de producción, pues ¿qué pasa? Los de ventas, pues, ya vendí, tengo un pedido de 1,000 calcetines. Y los de producción dicen, pues por mis pistolas no los voy a hacer. Voy a descomponer la máquina o voy a decir que algo pasó y pues no se pudieron sacar los 1,000. ¿Qué va a pasar? Pues el de ventas va a perder su bono y le vamos a hacer la maldad, ¿no? Como si esto pues le afectara únicamente al de ventas, y no entienden que pues, le afecta a todos, a toda la organización, ¿no? Después el de ventas se entera y entonces dice, ahora yo no voy a vender, que eso sigan produciendo calcetines y ya hay que se les junte el stock hasta que llegue el momento en el que les digan, ¿saben qué? Pues ya no vengan a trabajar porque ya tenemos mucho en el almacén. Vamos a descansarlos un tiempo en lo que se vende. Y les regresan el balón, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Pero bueno, esto no es tanto de la psicología, compañero. Los chinos tienen una mentalidad diferente. Sí tiene que ver con cuestiones psicológicas, pero son otros factores también, ¿no? Todo esto es en lo que se encarga de
Ok, buen dato. El síndrome de burnout, se traduce en agotamiento físico, mental y emocional provocado por el estrés crónico en el ámbito laboral. Mira, no sabía que así se llamaba. Justo, hemos seguramente escuchado en las noticias. Ya no es común, pero hace unos años sí. En Japón, por ejemplo, empezó a morir mucha gente en sus centros de trabajo, muchos. Eh, ¿Cuál pandemia, cuál epidemia? Y detectaron los japoneses que morían justamente por esto, por el nivel de estrés en el que estaban sometidos los trabajadores, ¿no? Ellos inteligentemente, en lugar de pensar como lo haría un patrón mexicano, pues contrata otro. Y si se muere mañana, contrata otro. Y otro, y otro. Pues al fin hay muchos mexicanos. Los patrones japoneses dijeron, no, ¿por qué? Contratar a uno y capacitarlo y lo que sea, aunque sea un experto en la rama, pues no conoce mis procesos, no conoce mis métodos, y entonces pues requiere que yo le invierta en una capacitación, en lo que aprende, pues no me va a producir, y a la larga pues me va a salir más caro. Y entonces cambiaron la visión, ¿no? Y en Japón, pues ya hasta se puede tomar una siesta, no sé si, no me acuerdo si de media hora, 45 minutos, pero ya está inmerso, ya es un derecho del trabajador tomar una siesta, las empresas les tienen que proporcionar el lugar para hacerlo. Obviamente tiene sus reglas, no se pueden ir a dormir todos juntos, ni a la hora que quieran, y obviamente, pues, digo, son lugares adecuados para ello, pero pues que no dejan que se hagan otras cosas, ¿ya? Aquí en México nos implementar esta idea, pues terminarían siendo estos lugares de las siestas, moteles de paso, estoy seguro. Allá en Japón, pues no son tampoco tan abusivos, ¿no? Y bueno, pues les ha funcionado, ¿no? Pues Japón actualmente es una potencia económica y en otros sentidos, ¿no? Y pues eso habla de la inteligencia, de justamente cómo es que, digo, no sé si efectivamente se le deba agradecer a la psicología organizacional, pero al menos podríamos pensar que así fue, ¿no? Tenemos otra rama de la psicología, que es la psicología forense. Esta rama de la psicología, dice, se centra en la evaluación y análisis del comportamiento humano con el fin de colaborar con el sistema legal y judicial. El término forense hace referencia a cualquier actividad, cualquier acto que se lleva a cabo fuera del lugar donde habitualmente se tiene que realizar. Para que se entienda mejor, pues en este momento nosotros estamos llevando a la práctica la pedagogía forense. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes está en un estado de la República distinto al donde yo me encuentro. Cada uno de ustedes está en un sitio diferente, más allá del estado, ¿no? En donde se encuentren. A lo mejor alguien está en su recámara plácidamente acostado, habemos quienes estamos en el estudio, hay quienes se encuentran laborando, ¿no? Y están estudiando. Y entonces eso es lo forense. La etimología de la palabra y la raíz es eso, forense, que se hace fuera del lugar donde comúnmente se practica. En el caso de la psicología forense, pues sí tiene algo de relación, pero es mejor asociada con esa rama de la psicología que se ejerce en los tribunales, en palabras distintas. Cuando yo, como abogado, solicito a un perito en psicología, pues le estoy hablando a un psicólogo forense, en estricto sentido. No se requiere estudios, o mejor dicho, no se requieren estudios especializados en psicología para ser psicólogo forense. Lo que necesita el psicólogo forense es tener estudios que le permitan conocer cómo se debe de redactar un dictamen, cómo se debe de sustentar, en fin. Pero realmente no le pide una especialidad en su materia, ¿no? Esto es más en cuestiones técnicas del derecho que de psicología.
Yo como abogado, insisto, solicito a un perito para que me diga si la mamá o el papá es apto para tener la guarda o custodia. Pues bueno, ¿no? Mi perito debe de saber cómo acreditarse ante el tribunal, cómo llevar a cabo estas pruebas de tal manera que el juzgador las tome en cuenta, les dé validez, debe de tener la capacidad de que en caso de ser requerido, escucho Israel. Sí, gracias. Buenas noches. Disculpe la interrupción. No te preocupes. Ahorita que está comentando respecto al psicólogo forense, justamente en el área de criminología, es una parte fundamental, ya que existen diferentes tipos de crímenes o supuestos accidentes en los cuales, pues, la obligación es, aunque se diga que fue un accidente, la obligación es investigar si realmente fue un accidente, si fue un suicidio, si fue un homicidio planeado, y con base a la investigación de la autopsia psicológica, se le llama, se inicia un procedimiento de interrogar a todas las personas cercanas al occiso para conocer el comportamiento previo al suceso. Por ejemplo, estudian psicológicamente a la mamá, al papá, a los compañeros de trabajo, a todo su círculo cercano. Lo estudian para saber y conocer si realmente la persona tenía depresión, presentaba algún aviso previo a su muerte o al homicidio. Y es por eso que ahí entra el psicólogo forense para ese tipo de investigaciones. Por lo pronto esa es mi participación. Gracias, compañero. Entonces, ¿son psicólogos, no son criminólogos los que hacen eso? ¿O Eh, victimólogos? pues sí, o sea, sí entran la criminología, pero también entra el psicólogo forense. Ok, ok. Entra ahí pues vaya, como en ese análisis, porque hay muchas personas pues que se colgó. Ah, caray, pero pues no porque se haya colgado, no porque el escenario presente que se colgó, no sabemos si fue planeado, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la psicología forense para iniciar la investigación, para saber si realmente se colgó o el homicidio fue planeado y lo quisieron disfrazar de esa manera para desviar la atención de la investigación. Entonces, es cuando empiezan a hacer los análisis, de, de, de los familiares del círculo cercano, y el criminólogo ya es el que recibe la información del psicólogo y comienza a unir las piezas. Conforme a lo que diga el psicólogo forense, el médico forense o policía forense, pues el criminalística también, con los indicios o lo que hayan encontrado, ya es cuando dicen, a ver, ¿sabes qué? Algo está mal aquí, porque, un ejemplo, la persona ya tenía, ya tenía, ya estaba muerta cuando la colgaron. Entonces, cuando una persona ya está muerta, al momento de colgarla,
el cuello, tiene una diferencia a comparación de que si se colgara vivo o lo colgaran vivo. Entonces, ahí es por eso que se generan las preguntas de que, a ver, pues, ¿por qué si ya estaba muerto? O entonces alguien lo mató. O ¿sabes qué? No, pues sí se colgó, entonces hay que ver si realmente representaba un problema psicológico, y es cuando se van sobre su círculo. Bien, compañero. Gracias. Fíjate que me llama la atención, ¿no? Porque la Sí, con psicología pues gusto. estudia la mente humana, ¿no? Y pues para estudiar la mente del ser humano pues necesitas estar vivo, si no, ¿cómo la estudias, no? A diferencia de la medicina, por No, ejemplo, que pues, se perdón, aplica. perdón. Sí, o sea, lo que estudia es a su círculo cercano, a sus papás, a sus mamás, a Sí, 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 sus te entiendo. compañeros de trabajo. Sí, o sea, sí entiendo esa parte, pero esto fíjate que lo hemos debatido en muchos otros grupos, porque realmente pues sí nos pone a pensar, ¿no? O sea, ok, sí, sí, tienes toda la razón. Conocer su entorno para validar, ¿no? Si efectivamente había motivos para, pues, que tomara esa decisión o que tú me digas y mandes. Pero al final del día yo siempre he dicho, ¿no? Debiese de surgir a lo mejor, ¿no? Una variante o una nueva rama, no sé, para mm, poder catalogar o para que los profesionales puedan, no sé cómo decirlo, ejercerlo. Un ejemplo, la carrera de nutrición es una carrera que existe tanto para los animales como para los humanos. Entonces, pues los especialistas en nutrición, pues tienen que poner ahí si son nutricionistas humanos o nutricionistas animales, ¿no? Porque al final del día, pues a los animales se les puede nutrir, se les puede llevar una dieta, lo que tú quieras, como a los humanos. Entonces ellos tienen que especificar a nutrición humana, especialista en nutrición humana. Muchas escuelas así ya la ofertan, licenciatura en nutrición humana para hacer esa diferenciación. En el caso de la psicología te entiendo, sí, sí comprendí lo que tú nos contabas, pero insisto, a mí se me hace un poco absurdo, porque por ejemplo, yo no puedo mandar a mi hija al psicólogo para yo curarme. Mi hija podrá decir misa de mí, a lo mejor para mi hija soy el mejor papá del mundo, el mejor hombre del mundo, eh, no sé, ¿no? Incapaz de matar una mosca, pero al final del día, pues a lo mejor mi esposa conoce una versión distinta de mí, mis amigos conocen una versión distinta, entonces se me haría un tanto soso que un psicólogo dedicara su tiempo tratando de entender al entorno, cuando pues el más importante pues ya está ahí colgado, ya está descuartizado. Entonces, insisto, sí comprendo esa relación que tú me dices, pero desde mi perspectiva, se me hace un tanto hasta absurdo, ¿no? Que le llamen así o que pretendan justificarlo así cuando realmente pues, no tiene mucho, ¿no? Mucha relación. Déjame leer. Pues más que otra cosa lo hacen para saber si inician una investigación por homicidio, o simplemente pues ya nada más le dicen a sus familiares que pues sí, que pues desgraciadamente sí se suicidó, porque también tiene un impacto distinto en los familiares cuando es suicidio, porque hay gente que dice, no, es que no se suicidó, yo estoy seguro que lo mataron. Y a ver, pues entonces vamos a iniciar con esa investigación, y pues analizan pues sus libros, si tenían diarios, y o sea, todo lo personal y su círculo social. A lo mejor no tanto como el tema de la sanación, sino como para determinar si se inicia un proceso distinto, para iniciar con la investigación y dar
con el posible homicida. Muy bien, compañero. Oscar, no entiendo, no sé si puedes hablar, pero me comentas, en relación con lo anterior hay que diferenciar entre el deber ser y el ser en el área práctica. ¿Tienes oportunidad de explicar ese punto, compañero? Yo me imagino que no, por eso lo escribes, pero sí creo que no. Ok, sí, no te preocupes. Y bueno, vamos a continuar. Tenemos otra rama, que es la psicología criminal. Esta rama estudia esos factores psicológicos que influyen en la conducta delictiva, muy similar a lo que hace la criminología. Sin embargo, realmente la diferencia es sutil. Yo por eso le decía a Israel, no, bueno, y son psicólogos y son criminólogos, porque al final del día, la psicología, pues todo lo quiere asociar, todo lo quiere relacionar, en otras palabras, a todo le quiere echar la culpa, menos al que la tiene. El psicólogo le dice, ah, pues es que tú fumas porque tu papá fumaba, es que tú eres mujeriego porque tu papá fue mujeriego, es que tú esto porque la sociedad te hizo así. Y la criminología, pues se quita un poquito esa visión, ¿no? Y estudia así la mente del delincuente, el porqué y todo, pero no trata como tal de justificarlo, ¿no? Al menos desde mi perspectiva, ¿no? Esta psicología criminal, que también seguramente en algunos lugares, en muchos lugares, se practica, tiene un fin, que no en todos, no para todas las perspectivas es el más adecuado, ¿no? Justamente por eso surge la criminología. La criminología al final en un momento fue parte de la psicología. Deciden separarse, decide la criminología reunir los requisitos para ser reconocido como ciencia, porque no podemos vivir, ¿no? En un entorno en el que todo se trata de justificar, sobre todo porque nuestra legislación no lo permite, ¿no? Sí hay atenuantes, sí nuestra legislación dice, bueno, si fue sin querer queriendo, pues te voy a castigar menos, pero al final del día el castigo va a estar, ¿no? Un tanto la psicología criminal, pues insisto, ¿no? Trata de decirnos, es que ese violador en serie, pobrecito, es que a él lo violaron mucho cuando era chico, por eso lo hizo con sus víctimas, ¿no? Debes de tomarlo en consideración, es un ser que pues, no recibió el apoyo. La sociedad tiene la culpa, porque si la sociedad lo hubiera escuchado cuando él alzó la voz y cuando él denunció las violaciones, pues seguramente no hubiera hecho lo que hizo. No nos sirve, ¿no? En nuestra actualidad, pues a mí me vale un cacahuate si él se lo hicieron o no, ¿no? Si él se lo hicieron, por eso entonces tiene la justificante para hacerlo, pues, ¿no? Cuando somos niños a lo mejor aplica, pero ya de grandes pues no podemos ir con esa visión, ¿no? Sin embargo, insisto, ¿no? El criminólogo, pues sí, ok, determina y tal vez llega al mismo punto, pero el criminólogo no nos dice, ay, tómalo en cuenta, pobrecito. No vayas a jalar tanto las orejitas, porque pues al final él no quería, él era bueno, nomás que la sociedad lo hizo actuar mal. No, no es así, ¿no? Pero bueno, hay más ramas, obviamente, muchas más, menos importantes, menos relevantes para lo que estamos nosotros estudiando, por lo tanto, pues no las tomé en cuenta, ¿no? Y vamos a empezar a analizar lo que son las teorías psicológicas.
Las teorías psicológicas. No, compañero, pues yo dije, si hay un psicólogo aquí que nos instruya mejor, aquí estamos para aprender de todos. El que sepa algo, el que quiera decir algo, bienvenido sea su comentario. Al final, y hablando de la psicología organizacional, ¿no? Pues estamos en un espacio de nivelación, no es como tal un entorno ejecutivo escolarizado, es una nivelación. Están profesionales y creo que este grupo está lleno de ellos. He tenido otros grupos donde no hay gente tan capacitada ni con tanta trayectoria en el ámbito como aquí. Entonces, yo les dije desde el principio, ¿no? Aquí, es más, yo creo que cualquiera, ya sea Brandon, Fabián, Facundo, el compañero JJ, con no sé cuántos años en el medio, pues sabrían cualquiera de cualquier profesor, ¿eh? Del Chamorro y de todos los que estamos en el claustro, por lo que he escuchado de ellos, ninguno tiene la experiencia de estos dos compañeros, ¿no? Entonces, realmente, pues aquí entramos casi a aprender de ellos, no ellos de nosotros. Y es bienvenido cualquier comentario, aunque no tenga mucha relación. Seguramente habrá profesores que no gusten de esa interacción, pero en mi caso, aprecio bastante sus comentarios y más, ¿no? De esa gente que tiene años de experiencia, no solo de vida, sino de experiencia en el ámbito, ¿no? Facundo ni habla, pero el compañero JJ, pues él sí, me encanta abrir su micrófono y aprecio sus comentarios, espero que para la mayoría sean apreciados. A veces sí nos cuenta cosas que no son tanto de la carrera, pero siempre lo aterriza, eso es algo que me he dado cuenta. Siempre lo aterriza, siempre tiene una relación, jamás nos ha dicho algo que esté totalmente ajeno a, y espero escuchar más. A lo mejor de esto no, sí no le saben y por eso no hablan, ¿no? Pero quien tenga el gusto y la oportunidad, pues bienvenido sea. Les decía, estas teorías, en pocas palabras, tratan de explicarnos la manera en que los psicólogos trabajan. Yo les hablaba hace rato, ¿no? Pues la mayoría de los psicólogos ocupan el psicoanálisis para tratar de ayudar a sus pacientes. El psicoanálisis es una corriente psicológica que más adelante lo vamos a explicar, pero pues básicamente trabaja con el inconsciente, con eso que está presente en nosotros, pero que no fácilmente reconocemos. Esa parte de nuestra mente que está muy en el fondo y que está ahí por una razón, ¿no? La naturaleza es sabia, la naturaleza sabe qué necesitamos y qué no, y por eso creó esta zona de respaldo en nuestra mente. Nuestra mente, de manera muy general, se divide en dos, en el consciente y en el subconsciente o inconsciente, como le digan. El consciente es esa parte en donde tenemos acceso. Si fuera una alacena, bueno, nuestro consciente es todo eso que abriendo luego está en la mano y que podemos tomar rápido, ¿no? Y el inconsciente es eso que está hasta el fondo, esa sopa maruchan que compramos hace como 3 años y que se nos olvidó y que se fue al final del estante y que ahí está esperándonos un día que no tengamos que comer para salir a llenarnos la tripa, ¿no? Al fin que esas ni caducan. Así es el inconsciente. El inconsciente guarda todo. El consciente no. El consciente dice, a ver, esta información me es útil, sí, aquí déjala. Esta es útil, no, la neta no tanto, mándala para allá atrás. Esta no, pues esta menos, pues mándala más lejos, ¿no?
Y entonces el inconsciente es como el bote de basura, es como la covachita que tenemos ahí en la casa, donde vamos guardando todo lo que en algún momento podemos ocupar, no sabemos cuándo, pero ahí déjalo. Los viejitos son expertos, ¿no? Andan recogiendo clavos y pijas, oye, abuelo, ¿y cuándo vas a ocupar eso? Ah, no sé, tú no sabes, pero pues en una de esas sí lo ocupo. Y por eso no lo tiran, por eso todo guardan, y por eso andan caminando y andan pepenando, ¿no? Así son los viejitos y así es nuestro inconsciente. El inconsciente guarda todo, 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 todo lo que hacemos, hasta lo más insignificante, porque al final, pues nuestra mente dice, yo no sé si lo puedo llegar a utilizar, como no sé, mejor lo guardo. El psicoanálisis entra a esa covachita, te escucho, Israel. Perdón, perdón, ya me va a agarrar vuelo. Sí, justamente el subconsciente es el 80% y el consciente es el 20%. En el subconsciente es muy importante, tanto como para las memorias musculares y para los temas que hacemos en automático. Es donde entra el subconsciente, justamente como lo menciona, cosas que ni siquiera sabíamos que las teníamos o no sabíamos que de repente cuando dice uno, ah, cabrón, yo no sabía que podía hacer esto. Ah, pues es que en su momento lo guardaste, lo almacenaste, pero como no lo trabajaste, el subconsciente ahí lo tenía guardado. Entonces, es justamente cuando necesitas algo, este, entonces es cuando entra el subconsciente y comienza a salir en automático lo que tienes almacenado, como cuando manejas, la memoria muscular. Tú estabas manejando y digo, nada más porque necesitas ver para no chocar, ¿verdad? Pero si en su momento, un entorno controlado donde el vehículo esté arriba de una plataforma, no sé, tú puedes estar con los ojos cerrados y estar metiendo primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, no sé, y si el instructor te dice frena, pues tú frenas y no ocupas ver. Entonces, eso es el trabajo del subconsciente que está actuando en ese tipo de escenarios. Este, definitivamente el consciente pues es lo que nos mantiene este, mm, pues en el día a día, pero muchas personas no saben que el subconsciente, si se trabaja el subconsciente adecuadamente, ese te puede dar muchísimo más que el consciente, pero al final los dos se necesitan para llegar a realizar una acción o generar pues sí, alguna acción, pues. Gracias, Israel. Sí, tienes razón. Te escucho, José. Hola, buenas noches. Un Hola, hola. poco con respecto a lo que acaba de comentar el compañero, también es cierto que a lo largo del día o de nuestros sucesos hay demasiadas cosas que son demasiadas, son miles de situaciones que vemos y que de manera consciente se dice que nos volveríamos locos si fuéramos conscientes de todo lo que ven, de todo lo que puede ver y escuchar nuestros ojos, nuestros oídos, y el cerebro, por eso, al ser demasiada información, la guarda, precisamente como comentaba el profesor, la guarda en esta parte en el inconsciente, porque es demasiada la información que se obtiene a lo largo del día. Por eso en muchas ocasiones, precisamente comentaba el compañero, se trabaja sobre el inconsciente hasta para poder recordar o para poder hacer un análisis de cómo era tal persona. A ver, descríbemelo. No, es que no recuerdo. A ver, vamos a trabajar sobre tu inconsciente y ahí ya entran otros temas como la hipnosis y demás,
pero se trabaja sobre este tema, sobre el inconsciente básicamente o subconsciente, porque realmente ese es el que ve más. Vamos a poner un ejemplo burdo. El consciente observa 10 cosas, pero el subconsciente observa 1000. Y si fuéramos conscientes, valga la expresión, de todas esas, nos podríamos volver locos definitivamente. Entonces, por eso se va guardando, que se debe de trabajar y que a veces no somos, valga la expresión, conscientes de todo esto, pero así es como se trabaja. Por eso es que es una enorme herramienta en mi participación. Gracias, compañero. Tienes toda la razón. Fíjate que no lo había visto como tú lo dices, pero sí es una manera muy interesante de expresar esa parte, ¿no? Dice el compañero JJ que todavía no puede hablar, dice, inclusive en lo más común el subconsciente se activa cuando vamos manejando, como cuando entramos en relax, cuando vamos ya para la casa o un lugar conocido, sí, ¿no? Nuestro subconsciente es el que nos lleva a casa cuando andamos bien cansados y traemos todo el mundo encima y ya de repente nos subimos al carro. Me acuerdo que me subí al carro en la chamba y ya después cuando me di cuenta, cabrón, estaba en la casa. No me acuerdo cuántos semáforos me tocaron. No. Yo nada más llegué, ¿no? No es que ande borracho, no es que ande de nada, simplemente es que la mente dijo, bueno, a ver, despéjate de esto, yo me ocupo de esta tarea que la sé hacer, que la domino, que bah, es lo más natural para mí, y tú concéntrate en lo otro. Pero bueno, de esto vamos a entrar más en detalle cuando estemos hablando del psicoanálisis, ¿no? No es importante saber que tienen una noción que va a ser más sencilla. Regresando a las teorías, yo les decía, ¿no? Estas teorías, pues bueno, han surgido cientos. No podemos decir que todos los días surgen teorías diferentes, porque realmente, pues la psicología ha llegado a un momento de estabilidad, ya se conoce, ¿no? La mayoría de lo que deseábamos conocer de la mente. Yo creo que lo que nos falta, pues todavía no es posible que lo logremos entender. Todavía el hombre no ha sido capaz de, a lo mejor, encontrar esa clave, de crear ese instrumento que nos permita conocer mejor la mente, ¿no? Por eso es que no ha habido realmente grandes avances en la época moderna, ¿no? Ya no es algo que se estudie bastante. Además de que las teorías existentes, pues han demostrado que nos sirven para entender al hombre hasta el día de hoy. Tal vez sí, va a ser necesario que en corto tiempo empiece de nueva cuenta la psicología a teorizar, ¿no? Porque las nuevas generaciones pues están viviendo sucesos diferentes a nosotros. Yo creo que aquí la mayoría estamos en el rango de edad. Aunque somos capaces de adaptarnos, aunque por la necesidad, por lo que sea, pues bueno, estamos siendo partícipes de esa evolución. En un corto tiempo, pues esto va a dejar de ser así, ¿no? Ahorita a lo mejor todavía me entiendo con mi hijo adolescente y todavía sé a qué se refiere y todavía le agarro la onda y todavía no me veo tan ruco, ¿no? Todavía entiendo sus 6-7 y todavía entiendo sus jaladas porque, bueno, pues tengo un hijo de esa edad, tengo un niño chiquito, todavía sé quién es Masha y el oso, pues porque veo las caricaturas, pero en unos años, pues ya no, nos vamos a desconectar de esta generación. Y entonces, pues vamos a necesitar profesionales que entiendan estas nuevas mentes, que ven pues muy diferente, ¿no? Al mundo como nosotros. Y no es por sentirnos viejos ni nada, ¿no? Pero realmente en estas últimas décadas los cambios han sido apabullantes, ¿no? Encontraba apenas un celular de hace como 15 años y mis hijos me decían, ¿qué es esto, papá? Un celular. No manches, si ni tiene pantalla.
¿Cómo no? Ese cuadrito es la pantalla. ¿A poco ese? Ahí podías ver fotos. No, inventes, en el celular fotos tomaba. ¿Cómo crees? ¿No tomaba fotos? No. ¿Y entonces cómo mandabas un WhatsApp? Pues no había ni WhatsApp. Eran mensajes de texto. Y les explicaba, y no estoy tan viejo, pues tengo 39 años. No soy viejito, ¿no? Pero pues me tocó vivir ese cambio. Yo recuerdo mi papá traía un celular de esos que parecían un tabique, ¿no? Y vi cómo fue cambiando, cómo fue evolucionando. Hasta que llegó el momento de tener el mío, recuerdo cómo es que esto ha cambiado tan rápido, ¿no? Encontraba una camioneta de esas del Fierro Viejo y traían una tele de las de antes, pero de las grandotas, de las que eran con todo inmueble. Y me dijo, ¿qué es eso, papá? Pues una tele. Bien, vete, está bien grandota. ¿Y qué es eso que trae atrás? Pues la tele, lo que le hacía funcionar. Pero pues si la de la casa no, es bien así delgada, bueno, pues lo que ya son diferentes, ¿no? Pero yo veía en la tele en esa era mi tele, ¿no? Y pues me gustaba y lo vemos en muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, seguramente pronto aparecerán nuevas teorías que van a tratar de entender la mente de estas nuevas generaciones. Estas teorías buscan adecuar lo que ya se sabe, lo que ya se entiende a nuevas generaciones, a nuevos modelos, a nuevas personas, ¿no? Porque al final del día, pues todas las ciencias requieren esa actualización. Cada una de las teorías que hoy conocemos surgieron la mayoría, pues para modificar, corregir o ir de plano en contra de lo que la teoría que la antecedía proponía. Este tipo dijo que tomas porque lo viste en tu casa, pues yo estoy seguro y te voy a demostrar que no es cierto. Que sí influye, pero que tú eres capaz de decir no y no hacerlo y punto, ¿no? Y otras teorías surgen para decir, bueno, sí puede el ser humano decidir que no, pero no dejemos a un lado el factor biológico. Al final, el hijo de un alcohólico, aunque él no beba, nunca haya bebido, al momento de tomar su primer cerveza, de tomar su primer copa, su organismo va a reconocer esa sustancia. No va a saber qué es, pero va a decir, oye, esto lo conozco, no sé de dónde, pero pues sí me gusta, ¿no? Y entonces es ahí cuando nuestro consciente nos dice, ok, sí te gustó, pero sabes que no está bien. A ver qué dice el compañero. Una ocasión fue a comprar un arma y había que llenar una solicitud con máquina mecánica. Y nada más enfrente de la defensa, mi hija estaba chiquita y se quedó viendo la máquina. Compañero, pues ¿cuándo fue eso? ¿Hace cuántos años? Yo no veo una máquina mecánica desde hace como 20, 25 años, compañero, pues no me diga. Y sí, no son comunes, ¿no? Eso es un hecho y tantas cosas, ¿no? Hace como 15 años, compañero, se me hace inverosímil. Fíjese. Pero bueno, bien dicen, ¿no? Que lo antiguo pues, está bien hecho y perdura el tiempo, ¿no? Realmente sí es un hecho. Yo me acuerdo que esos primeros teléfonos se caían, los aventábamos, y no les pasaba nada, se mojaban, ahí los dejabas que se secara el sol y prendían, ¿no? Y estas mugres de ahorita, tantito se te caen y ya la pantalla se chorreó, ya no se oyen, ya no sirve el micro, y bueno, y lo peor, ¿no? Cada año te ponen uno nuevo. Acabas de pagar el iPhone 16 y ya está el 17. Y ahorita vas a acabar de pagar el 17 y ya te van a sacar el 18. Y antes pues, no era tan común, ¿no? Antes sí podías mínimo un par de años gozar tu teléfono y traer el más nice y no había broncas. Compañeros, agradezco mucho su tiempo. Tengan una excelente noche. Que descansen y nos vemos el viernes. Muchas gracias.